Hola y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la colisión frontal entre las matemáticas más precisas y el caos absoluto de la naturaleza. Bueno, más específicamente, la turbulencia atmosférica. Si alguna vez se han preguntado cómo se mueve realmente el aire a nuestro alrededor, es fundamental entender los trucos matemáticos que los científicos usan para intentar domar lo impredecible. Así que preparémonos para decodificar la famosa teoría K. ¡Arrancamos! Para empezar, hablemos del gran misterio de nuestra atmósfera. ¿Por qué es literalmente imposible predecir el viento con exactitud milimétrica? A ver, las reglas fundamentales de la física están ahí. Tenemos estas ecuaciones increíbles de termodinámica y dinámica de fluidos que nos dicen exactamente cómo la presión y la temperatura mueven el aire. Pero cuando intentamos aplicar estas reglas al mundo real, chocamos contra un muro matemático gigante. ¿Por qué? Porque el sistema simplemente no está cerrado. Y les adelanto algo, la gran culpable de todo esto es la turbulencia. Aquí es donde vemos ese muro matemático cara a cara. Estas son las famosas ecuaciones promediadas de Reynolds. Resulta que para intentar manejar la turbulencia, a los físicos se les ocurrió dividir el viento en dos partes, un valor promedio y una fluctuación caótica. Suena bien, ¿verdad? Pero al hacer esto terminaron creando términos adicionales al final de sus ecuaciones, los famosos términos de doble correlación. Básicamente representan flujos turbulentos que no se pueden calcular. Y si intentamos crear una nueva ecuación para resolver esta doble correlación, bueno, nos encontramos con la peor pesadilla de cualquier matemático, un bucle infinito. La naturaleza responde creando una incógnita triple y luego una cuádruple. En resumen, la turbulencia siempre nos tira más incógnitas que ecuaciones disponibles. Es imposible resolverlo de forma directa. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo salimos de esta trampa infinita? Aquí es donde entra al rescate la gran heroína conceptual de la meteorología, la parametrización. Olvídense de la tarea sobrehumana de intentar calcular la trayectoria exacta de cada pequeña ráfaga de viento. Eso es imposible. Lo que hace la parametrización es darnos una aproximación inteligente. Nos permite representar los efectos generales de esa turbulencia usando cosas que sí conocemos y podemos medir a gran escala, como la temperatura o el viento promedio. Es básicamente un atajo matemático súper elegante para cerrar el sistema sin tener que lidiar con más incógnitas. Un verdadero alivio. Lo que nos lleva a la primera parte de nuestra solución, decodificando la teoría K. Vamos a ver cómo esta herramienta transforma ese caos que parece inmanejable en algo con lo que realmente podemos trabajar. Esto explica la idea a la perfección. Hay una diferencia gigantesca, de verdad crucial, entre la viscosidad molecular, que es la letra griega nu, minúscula, y la viscosidad turbulenta o de remolino, que llamamos K sub m. La viscosidad molecular depende 100% del fluido en sí, o sea, es estática. Depende de su química, de su temperatura, de la presión. Pero nuestra K, la viscosidad de los remolinos, esa es otra historia. Es una variable completamente dinámica. Depende totalmente de qué tan turbulento esté el ambiente en ese instante preciso. Si el viento cambia, la K cambia con él. Y lo más genial de esta teoría es lo ordenada que es para abarcar todo lo que pasa en la atmósfera. Fíjense, tenemos K sub m para el momento, o sea, cómo se transfiere la fuerza del viento, K sub h para el calor y K sub e para la humedad. La belleza de la teoría K es que asume una regla de oro. Dice que la mezcla turbulenta actúa igual que la difusión molecular. En palabras más simples, asume que el movimiento siempre fluye a favor de la corriente o del gradiente local. Es como el agua bajando por una colina, siempre buscando el punto de menor resistencia. Ahora, para poner esto en perspectiva, los números reales son una locura. La viscosidad turbulenta, la K sub m, suele andar entre 1 y 10 metros cuadrados por segundo, pero en una tormenta intensa puede saltar hasta los 2000. Por el otro lado, la fricción molecular es diminuta. Estamos hablando de un microscópico 0.00015 metros cuadrados por segundo. Es una diferencia abismal. Esto nos demuestra sin lugar a dudas que los remolinos turbulentos son millones de veces más efectivos para mezclar nuestra atmósfera que el simple roce entre las moléculas de aire. Muy bien, pasemos a la hipótesis de la longitud de mezcla, o sea, ¿cómo calculamos exactamente este famoso coeficiente en la vida real? Vamos a darle sentido físico a todo esto. Imaginemos que un remolino turbulento es como una pequeña burbuja de aire. Vamos a seguirla paso a paso. Primer paso, nuestra burbuja arranca cerca del suelo, en una altura que llamaremos Z1, con una velocidad de viento específica. Segundo paso, una ráfaga la dispara hacia arriba. Pero ojo, en este trayecto la burbuja viaja intacta, no se mezcla, mantiene su velocidad original.
Finalmente, el paso 3, la burbuja llega a su nueva altura, Z2, y ¡pum!, estalla. Se mezcla con el entorno, inyectando de golpe toda la energía que traía desde abajo. Básicamente, así es como la turbulencia transporta la energía verticalmente en la atmósfera. Toda esta gimnasia mecánica se resume en esta fórmula brillante. La viscosidad del remolino, K sub m, depende de dos cosas. Primero, la L al cuadrado. Esa L es la longitud de mezcla. En otras palabras, es la distancia promedio que viajan nuestras burbujas antes de reventar. Y segundo, multiplicamos eso por el cambio absoluto de la velocidad del viento respecto a la altura. Este último factor parametriza a la perfección esa turbulencia puramente mecánica que causa la cizalladura del viento al rozar con las distintas capas. Pero, a ver, hay un límite físico obvio que no podemos ignorar. Las burbujas no tienen espacio infinito. Si estamos muy cerca de la superficie, el suelo literal bloquea a los remolinos, así que tienen que ser mucho más pequeños. Para meter esto en la matemática, usamos la constante de von Karman multiplicada por la altura. De esta manera modelamos algo que tiene todo el sentido del mundo. A medida que nos acercamos al nivel del suelo, el espacio de mezcla se encoge de forma completamente predecible. Hagamos un repaso rapidísimo de las reglas de oro de la teoría K en las matemáticas atmosféricas. 1. La K es cero absoluto justo a nivel del suelo. 2. Es cero si no hay turbulencia. 3. La K se dispara hacia arriba en proporción directa con la energía cinética turbulenta. Y 4. Presten mucha atención a esta porque es fundamental. K jamás, bajo ninguna circunstancia, puede ser negativa. Asume tercamente que todo fluye a favor del gradiente. El calor tiene que ir hacia lo frío y la humedad hacia lo seco, siempre. Y ahora entramos a nuestra sección final. Capas en el mundo real. Y, lamentablemente, sus limitaciones. Aquí es donde nos damos cuenta de que esta hermosa ilusión matemática empieza a desmoronarse. Primero veamos la capa de Prandtl. Son los primeros 20 a 50 metros de atmósfera que están pegaditos al suelo. Aquí la fricción es la que manda. Las fuerzas de presión o el efecto Coriolis aquí prácticamente no existen. Los flujos turbulentos son tan estables que se consideran constantes. Y ojo, esto no es solo teoría académica de laboratorio. Los ingenieros usan la matemática exacta de la teoría K en esta capa para asegurarse de que los puentes colgantes no se caigan con el viento, que los rascacielos resistan o para plantar turbinas eólicas gigantescas de manera segura. Literalmente construimos nuestro mundo usando esta matemática. Pero aquí viene el choque con la realidad. La teoría K funciona de maravilla cuando lidiamos con remolinos chiquitos, pero si le enfrentamos a los grandes remolinos convectivos, fracasa rotundamente. Imaginen un día de muchísimo calor en verano. Las columnas de aire caliente suben con tanta fuerza que agarran enormes bolsas de calor y las empujan en contra de la temperatura del ambiente. Van en sentido contrario. Matemáticamente, hacer eso requeriría que nuestra querida K tuviera un valor negativo. Y como dijimos hace un momento, eso destroza por completo nuestra lógica matemática y rompe las reglas de esta analogía en pedazos. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante profunda. Si la teoría K, que es básicamente nuestro mejor atajo matemático para evitar el temible bucle infinito de incógnitas, falla de forma tan espectacular contra algo tan común como la convección natural, ¿qué nos espera? ¿Qué nuevos atajos o parametrizaciones supercomplejas van a definir la próxima gran frontera? Predecir el clima sigue siendo un desafío titánico, una batalla de todos los días para intentar modelar, con unos simples números, el caos sublime y absoluto de nuestro planeta. Ojalá este recorrido les deje con muchísimas ganas de seguir descubriendo los increíbles enigmas de la física atmosférica.